Agradezco la deferencia de la licenciada Dagmar Álvarez, encargada de proyectos especiales de la Rectoría de la USMA, su invitación para moderar este panel. Continuando este ciclo de conferencias mensuales, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, fin de la pobreza, que se propone aumentar el nivel de conciencia y conocimiento sobre el comportamiento humano y colectivo para las intervenciones sociales, el desarrollo local, la construcción de ciudadanía, la construcción de bienestar social, el fortalecimiento de la identidad y la recuperación del capital social y cultural. También vamos a presentar otros temas como la agencia crítica y agencia colectiva. La pobreza conductual y economía del comportamiento y conocimiento y construcción colaborativa, entre otros. Este ciclo de conferencias mensuales lo hacemos en alianza con la Fundación Paraguaya, con la cual la USMA tiene un convenio de colaboración para desarrollar en Panamá la herramienta, métrica y metodología que es el semáforo de eliminación de la pobreza, que llamamos en la USMA semáforo de bienestar familiar. Nos acompañan a distancia las organizaciones de la Red Global del Semáforo, presente en más de 40 países, y hemos invitado también a nuestras universidades católicas de Honduras y Costa Rica, que tienen Facultad de Psicología, miembros de la Red de Universidades Católicas de Centroamérica y el Caribe, RUCAC. Un especial agradecimiento al decano de la Facultad de Humanidades y Teología, el padre Ángel García, por su respaldo a este ciclo de conferencias. Igual a Catarina Hamler, que participa a distancia, quien nos acompañó en el diseño de este ciclo de conferencias, que continúa hoy con el panel La conexión entre psicología y pobreza. Conferencias que continuarán hasta el mes de noviembre con expositores e investigadores nacionales e internacionales, expertos en diferentes temas vinculados al comportamiento humano y a la investigación de las causas de la pobreza y las formas de generar inclusión, equidad y bienestar social. La Asociación de Estudiantes de Escuela de Psicología, que me ahorro en presidir, auspicia este ciclo de conferencias por el aporte que hace al conocimiento del comportamiento humano frente a la solución de sus necesidades básicas y la generación del bienestar. Igualmente, me gustaría agradecer al profesor Ricardo y a los estudiantes que han estado asistiendo pues el día de hoy y también pues recordarles que les pedimos que por favor no conecten sus celulares como a la conferencia del Teams de acá, ya que pues eso estaría como trayendo problemas tecnológicos. Con estos agradecimientos damos la palabra al decano de la Facultad de Humanidades y Teología, Padre Ángel García, para que nos haga la invocación religiosa y presente sus saludos. Ah, disculpe. El Padre Eusebio, disculpen. De nuestro puesto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios por el don de la vida, gracias por permitirnos utilizar esta plataforma, esta metodología y compartir con los estudiantes tanto de la UMA como las demás universidades católicas y de la plataforma del semáforo para el bienestar familiar. Te pedimos que en esta tarde nos des sabiduría y entendimiento y lo que nos vayan a aportar nos dé fortalecimiento al proceso educativo y de formativo que estamos llevando en esta Universidad Católica y que nos ayude también para la vida profesional, ser mejores profesionales, más humanos, con una espiritualidad fuerte y que con las herramientas que vamos descubriendo y vamos captando en el camino, podamos contribuir a que muchas familias salgan de la situación de pobreza y aspiren a un bienestar común y a un trabajo común para ser grande en nuestro país, Panamá. Que ese espíritu también nos bendiga y nos permita a nosotros aportar de la sabiduría de Dios, de la sabiduría humana para hacer de este mundo un mundo mejor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Estudios recientes indican que vivir en pobreza lleva al desarrollo de ciertas características psicológicas específicas, en los rasgos de la personalidad, la propensión a enfermedades mentales, diferencias en inteligencias y afecta habilidades específicas. Para hacer la introducción a nuestro panel, Conexión entre psicología y pobreza, paso la palabra a Katarina Hamler, quien participa a distancia. Perdón, perdón. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si me pueden escuchar? Te escuchamos muy despacio, Katy. No sé si así también ahí en el salón. Hola. ¿Me confirman, por favor, en el La salón? escuchamos Gracias. bien. Súper, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por unirse. Un gusto ver, bueno, desde lejos aquí una sala llena de estudiantes de nuevo. Para empezar, quiero agradecerle mucho a Dagmar por todo el trabajo siempre de organizar ese ciclo de eventos. Ya hemos tenido un par de conferencias muy interesantes, con discusiones, creo, bastante inspiradores. No sé si se dice aquí en español, como con muchas ideas bastante interesantes. Y seguramente hoy y en las conferencias que todavía van a venir, habrá muchas otras ideas muy interesantes también. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la psicología, de la conexión entre psicología y pobreza. Yo dentro de poco voy a dar un resumen muy breve del tema antes de pasarle la palabra a Nancy Ramos, quien es una colega mía de la Fundación Paraguaya y quien va a hablar en mucho más detalle sobre el trabajo de campo que sobre todo con el semáforo estamos implementando, tratando de aprovechar todo lo que ya sabemos sobre la conexión importante entre psicología y pobreza y cómo eso se puede aprovechar en la lucha contra la pobreza, como en todo el trabajo que se está implementando para la eliminación de pobreza. Y también estamos muy felices de contar con la participación de la profesora Piberach, quien nos va a dar como una introducción, digamos, más académica desde la perspectiva de psicología sobre el tema. Bueno, y con eso me gustaría compartir aquí mi pantalla. Y me avisan, por favor, cuando pueden ver. Veo aquí ya, creo. Sí, Ya se veo. puede ver. Genial, muchas gracias. Bueno, hay muchas maneras en las cuales se puede analizar esta relación entre psicología y pobreza. Yo hoy quisiera resaltar tres dimensiones de análisis que pueden ser muy interesantes. Como la primera, es que temas relacionados a psicología, como pueden ser temas de comportamiento, pueden ser temas de salud mental, pueden ser consecuencia de una vida en la pobreza. Otra dimensión igualmente importante es que podemos pensar en qué formas temas relacionados con la psicología pueden ser causas de la pobreza. Es decir, no solamente como las formas en las cuales vivir en pobreza puede afectar a las personas, sino también como esos también pueden ser
la razón para la cual las personas viven en la pobreza. Y una dimensión adicional que me gustaría mencionar es el tema de que la experiencia de la pobreza en una manera también puede definirse por ese tema de temas de psicología. Voy a ahora entrar brevemente en todas de estas. Las primeras dos voy a tocar solamente muy brevemente porque vamos a, creo, escuchar mucho más de esas de mis colegas más tarde hoy. Bueno, el primer tema es que los temas y fenómenos psicológicos son parte importante de la experiencia de la pobreza. ¿A qué me refiero con eso? Entrando desde un nivel como digamos muy conceptual o muy de base, muy básico. Podríamos decir que se puede definir y medir la pobreza en dos maneras muy básicas, de nuevo. O se puede definir la pobreza como un tema monetario o se puede definir como un tema multidimensional. En general, la discusión hoy en día se concentra mucho en la pobreza multidimensional. Es decir, aunque sobre todo en la discusión en el campo de economía, aunque hay muchos estudios o muchos áreas en la cual la pobreza monetaria sigue siendo un tema importante, más y más se está estudiando la pobreza como un tema multidimensional. Pero aunque dentro de esta idea de que la pobreza es multidimensional, hay una discusión bastante importante sobre cuáles son entonces las dimensiones que definen la pobreza. Hay ciertas dimensiones que aquí llamo dimensiones tradicionales, que en general se ven en casi todas las discusiones sobre pobreza multidimensional y donde hay bastante acuerdo. Es por ejemplo, la educación, los ingresos, temas de vivienda, temas relacionados a la salud física. Y también hay otras dimensiones que aquí llamo dimensiones faltantes, basándome en una discusión muy interesante empujado por la Universidad OFI, que básicamente dice que hay muchas más dimensiones que definen la experiencia de la pobreza que en general no vemos en métricas de pobreza multidimensional. Y lo que es importante para este contexto de hoy es que dentro de estas dimensiones hay muchos temas que tienen que ver con temas de psicología. Por ejemplo, son temas de empoderamiento de agencia. Es el tema de poder vivir sin sentir vergüenza. Son temas relacionados a la conectividad social y lo que eso hace para el bienestar de la gente. Y más en general temas de bienestar psicológico y subjetivo. Así que, en resumen, plenamente desde el tema de cómo deberíamos definir y medir la pobreza, hay hay muy buena razón de considerar temas psicológicos. La segunda pregunta o la segunda dimensión de análisis son las consecuencias psicológicas de la pobreza. Aquí solamente unas muy pocas palabras, creo que vamos a escuchar más tarde en esa conferencia, que vivir en la pobreza puede tener consecuencias para la salud mental y más allá de eso en todo tema que tiene que ver con temas de psicología. Puede, por ejemplo, causar estrés, puede causar vergüenza, puede causar una baja de autoestima. Y lo importante aquí también es que todas esas experiencias pueden convertirse en cosas que
refuercen la experiencia de la pobreza, y de eso voy a hablar más en un segundo. Y más allá de esos temas de las experiencias, también sabemos que vivir en pobreza se asocia con un mayor riesgo de enfermedades mentales, por ejemplo, depresión o varios trastornos mentales. Es decir, al hablar de la conexión entre psicología y pobreza, también hay que pensar en esos temas de cómo la pobreza puede hacer daño o puede básicamente enfermar a la gente. La tercera dimensión que quiero discutir, y me voy a enfocar un poco más ahora en esa, es las maneras en las que temas de psicología pueden de hecho ser causas de la pobreza. Y más específicamente, cómo los factores psicológicos pueden formar trampas de la pobreza. ¿A qué me refiero con trampa de pobreza? Muy en general, una trampa de pobreza es un círculo vicioso, es un mecanismo que se refuerza a sí mismo y de esa manera atrapa a las personas dentro de una situación de pobreza. Lo importante aquí es que como resultado de esas trampas resulta muy difícil para las personas afectadas de salir del ciclo por su propia fuerza, y muchas veces hay que encontrar formas de ayudar para salir de ese ciclo. Ejemplos que seguramente ya han escuchado son falta de educación, donde si uno no tiene buena educación, obviamente hay muchas menos oportunidades en la vida, lo que de nuevo causa que tus hijos van a tener menos oportunidades de educación, lo que de nuevo reduce las oportunidades en la vida. Eso es un ejemplo clásico para una trampa de pobreza. Y hay muchas otras, como por ejemplo la mala salud, pero muchos otros. Y solamente para mencionar brevemente que existe un debate que si de hecho esas trampas existen o no. No es algo que donde toda la gente está de acuerdo, pero creo que hay muchas muy buenas evidencias que sí existen y que también existen en el contexto de temas de psicología. Quiero hablar sobre dos ejemplos en los cuales esas conexiones pueden formar trampas de pobreza. El primer tema es el tema de la mental bandwidth. Lo traduzco aquí como banda ancha mental, no sé si eso es el término correcto. La idea principal es que todos tenemos recursos mentales limitados. Todos de ustedes conocen seguramente, por ejemplo, si están tratando de leer un texto bastante complicado, y alguien les pregunta, no sé, el número de teléfono de un amigo o lo que sea, o otra persona entra y, no sé, pregunta algo de un tema muy diferente, puede ser bastante difícil de volver a enfocarse o retomar donde dejaron de leer, para dar un ejemplo. Así que eso es un tema que nos afecta a todos los humanos y no es un tema de pobreza. Lo que pasa es que las preocupaciones relacionadas con la pobreza consumen recursos mentales. Es decir, si yo siempre tengo que pensar en cómo voy a poder comprar alimentos para mis hijos, eso ya consume mucha de la capacidad mental que tengo, porque siempre lo tengo aquí en mi mente. Esa capacidad mental reducida resulta en menos autocontrol y menor rendimiento cognitivo. En general, es un poco simplificado el círculo. Y eso puede resultar en malas decisiones, en salarios más bajos y en general en comportamientos de riesgo. Por ejemplo, hay investigación que demuestra que si la gente está preocupada
por temas de ingresos y de dinero, de cómo, por ejemplo, pagar la arrienda para el mes entrante, son mucho más, es mucho más probable que pierdan su, ¿cómo se dice eso en español? Pierdan su comportamiento bueno en relación con sus hijos. Lo importante aquí es que no es algo personal, sino la misma persona, si no está estresado, actúa de una forma diferente. Eso es el punto importante aquí. ¿Y por qué es eso una trampa de pobreza? Bueno, porque malas decisiones, porque salarios más bajos, porque comportamientos de riesgo, obviamente están relacionados de nuevo con un riesgo mayor de pobreza, lo que de nuevo empieza este círculo. Otra trampa de pobreza asociada con temas de psicología es el tema del fallo de aspiración. De nuevo, algo que nos afecta a todos los seres humanos es que nuestros comportamientos dependen de lo que pensamos que podemos conseguir. En la literatura eso se llama ventanas de aspiración. Depende mucho de nuestro contexto, lo que pensamos que podemos conseguir, depende mucho de lo que personas como yo, personas que veo como similares a mí, consiguen. Aquí hay un ejemplo muy simplificado de casas que creo yo que puedo conseguir en mi vida. Imagínense que están aquí en esa parte izquierda de la escala de casas y esa persona forma una ventana de aspiraciones que incluye todas las casas que piensa que tal vez en su vida va a poder conseguir. Por ejemplo, ese podría ser la ventana de aspiraciones de esa persona. Y el segundo concepto importante aquí es que hay una brecha de aspiraciones. La brecha de aspiraciones es la diferencia entre yo estoy en ese momento y mi ventana de aspiraciones. ¿Por qué eso es importante? Bueno, hay tres maneras en que esas aspiraciones pueden resultar en fallo de aspiración y en trampas de pobreza. Primero, puede ser que mi ventana de aspiraciones es muy pequeña y no incluye una situación fuera de pobreza. Puede que simplemente no me pueda imaginar salir de la pobreza. Entonces, una situación ideal fuera de la pobreza no me parece alcanzable y no voy a tomar los pasos necesarios o no voy a dar los comportamientos positivos necesarios para hacer un cambio en mi vida y me voy a quedar en pobreza. Segundo, puede ser que mi brecha de aspiraciones es muy larga, es decir, aunque creo que personas como yo pueden alcanzar una casa muy linda, veo que la diferencia entre donde yo estoy al momento y donde yo tendría que estar es muy amplia. El esfuerzo necesario es entonces muy grande y me parece imposible alcanzarlo y no voy a y los comportamientos positivos de nuevo no se producen. Y terceramente puede también que la brecha de aspiraciones es muy pequeña, es decir que la diferencia entre donde estoy al momento y donde creo que podría estar es muy pequeña, pero creo que entonces que la mejora que puede esperar es muy pequeña para el esfuerzo que tal vez no veo necesario y tampoco voy a hacer las cosas necesarias para salir de la pobreza. Nadie de eso es completamente necesario, es decir, obviamente la gente puede hacer las cosas de una forma diferente, pero eso es un mecanismo que nos ayuda a entender cómo aspiraciones y pobreza pueden ser vinculados. Esos son dos ejemplos para trampas de pobreza.
Antes de dar la palabra ahora a mi colega Nancy, quiero terminar con algo más positivo. ¿Ahora qué? Entonces tenemos esas trampas. ¿Eso significa que la gente siempre se va a quedar en pobreza? No. Lo importante es saber que al conocer las conexiones entre psicología y pobreza, es mucho más fácil hacer algo al respecto. Podemos considerar dimensiones de psicología en muchos programas de pobreza y nos va a ayudar a diseñar programas mucho mejores. Podemos tomar una visión integral, considerar cómo comportamientos, actitudes, como todo eso influye en varias partes de la vida. Podemos considerar el contexto, el entorno familiar, pero también el contexto mucho más allá de eso. Podemos entender que la educación tiene un papel clave. No me refiero solamente a la educación convencional con sus efectos convencionales, sino también de cómo podemos ayudar a la gente de cambiar la forma en que piensan sobre su vida. Sabemos que el apoyo positivo y la ayuda para crear aspiraciones son importantes y Nancy va a hablar en un momento mucho sobre eso. Y también podemos entender que aunque todo eso es cierto, un entorno favorable, es decir, trabajar en que las estructuras sean equitables, sigue siendo un tema crucial, porque la gente obviamente no existe en el espacio vacío. Y con eso, por favor, me gustaría pasar la palabra a Nancy para que nos hable un poco más sobre cómo implementar esos temas en el campo. Gracias, Catarina, por compartir con nosotros tus experiencias. También nos acompaña a distancia Nancy Ramos, gerente de desarrollo metodológico del Semáforo de Eliminación de la Pobreza en la Fundación Paraguaya. Bienvenida, licenciada Ramos. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, la escuchamos bien. Excelente, bueno, buenas tardes, un gusto y bueno, nuevamente gracias a todo el equipo de la USMA por el espacio y de poder hablar sobre estos temas sumamente interesantes. Y bueno, como les decía Katy, hace, a ver, aproximadamente 11, 12 años que estoy trabajando dentro de la Fundación Paraguaya, y mi rol siempre estuvo mucho más como que de cerca trabajando en el campo. Así que lo que les voy a comentar hoy va a estar muy relacionado al trabajo de campo, pero utilizando estos conceptos que ya adelantaba Katy y también algunos conceptos que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Así que espero que sea de utilidad para todo. Y me alegra mucho verle a tantos estudiantes ahí en el salón, porque eso nos da como, nos alienta muchísimo y nos motiva a pensar de que podemos esperar a lo mejor en el futuro, ¿verdad? A ver, voy a compartir mi pantalla y si me confirmas. ¿Se puede ver? Sí, sí se puede ver. Excelente. Bueno, yo voy a tratar de dar un abordaje de la pobreza y la psicología, pero como les decía, desde la práctica, cómo nosotros utilizamos distintos elementos de distintos marcos teóricos dentro de nuestra operativa y procesos de trabajo que tenemos con las familias. Y parto también, ¿verdad?, de cómo definimos la pobreza. Y acá me encantaría que de alguna manera todos los presentes en la conferencia podamos hacer una pequeña introspección sobre cómo nosotros y qué pensamos de la pobreza. La pobreza no es solo falta de dinero. Podemos pensar que la pobreza es falta de opciones, falta de oportunidades y falta de esperanza. Traigo estos conceptos o estos indicadores porque tienen que ver muchísimo con el tema de la psicología. Si yo no encuentro oportunidades, si yo no encuentro opciones, obviamente eso afecta desde el punto de vista emocional de alguna manera que tiene mucho que ver con el tema de psicología. Entonces, si yo defino la pobreza a partir de estos indicadores, les quiero pedir nuevamente a todos los presentes, imagínense
o imaginémonos todos que mañana te despiertes sin acceso a alguna de estas cosas. Imaginémonos cómo nos sentiríamos cada uno de nosotros si mañana yo me despierto sin alimento, sin algo que desayunar o sin una vivienda segura, sin oportunidad de asistir a una escuela o a un colegio o a una universidad, o sin la oportunidad o sin la opción de un empleo, o con una inseguridad, o sin poder estar seguro de que si me enfermo, mañana voy a acceder a una asistencia de salud. ¿Cómo eso impacta en mi vida? Entonces, es muy importante de alguna manera pensar y hacer una reflexión desde ese punto de vista, em, como comúnmente decimos, ¿verdad? Para ponernos en el zapato de la otra persona y buscar entender un poquito más cómo se siente la otra parte con quienes buscamos trabajar y la otra parte quien se encuentra en pobreza. ¿Cómo crees que afectaría tu bienestar mental? Katy ya adelantaba, ¿verdad? Hablábamos de estrés, problemas mentales, malas decisiones, desesperanza, desganas. O sea, de alguna manera afecta muchísimo al tema, psicológico cuando una persona o una familia está en una situación de vulnerabilidad. Y traigo a mí me encanta Mafalda, y cuando tengo la oportunidad siempre comparto algunos de sus mensajes porque creo que además de que es divertido, siempre apela mucho a la reflexión de todos, ¿verdad? Entonces, em, el mensaje básicamente de esta ilustración y de esta mención de Mafalda en este caso es cómo nosotros estamos provocando ese cambio. Estamos realmente hablando y haciendo prácticas de acuerdo al contexto, a cómo las personas entienden, de acuerdo a la perspectiva que tienen las personas. Estamos tratando de encontrar los problemas y trabajar cómo estamos nosotros implementando el proceso de salida de la pobreza y cómo estamos utilizando esos conceptos tan complejos eh, que hablan sobre el tema de salida y de por qué las personas están en pobreza. Entonces, la primera, la primera herramienta que nosotros tenemos dentro del semáforo y con el cual trabajamos es la teoría integral, los niveles y los cuadrantes. Esta es un marco conceptual eh, em, que tiene varios elementos sumamente complejos, pero desde mi punto de vista sumamente prácticos al mismo tiempo. Y acá voy a hablarle de dos elementos sumamente importantes que nosotros trabajamos dentro del semáforo, que son los niveles por un lado y que son los cuadrantes por el otro lado. Los niveles, ¿por qué? Porque nosotros desde el semáforo nos enfocamos a aumentar o tratar de despertar o tratar de escalar en la conciencia de las personas. Cada uno de nosotros desarrollamos un nivel de conciencia y todos pasamos por niveles de conciencia, evolucionamos en la manera en cómo vemos las cosas, en la manera en cómo reflexionamos sobre las cosas y en la manera en cómo somos conscientes sobre las cosas. Entonces nosotros tomamos esta herramienta em, para tratar de trabajar de alguna manera sobre la conciencia de las personas, para que las personas se den cuenta, por un lado, de que están en una determinada situación y por el otro lado, despertar la conciencia hacia hacia otros estadios en los que pueden estar. Katy mencionaba sobre el tema de las aspiraciones. Obviamente, una persona que no conoce eh, eh, otros estilos de vida probablemente no pueda aspirar. El primer paso es que conozca. Y por otro lado están los cuadrantes. Los cuadrantes a mí me permiten ver
y analizar determinados problemas de pobreza desde distintos puntos de vista, básicamente, desde un punto de vista individual y desde el otro punto de vista grupal, desde un punto de vista individual interno y desde otra perspectiva individual externo o externo grupal, interno grupal. Lo interno individual que tiene que ver mucho con lo interior de una persona, sus historias, sus vivencias, su autoestima. Todo eso nosotros podemos de alguna manera trabajar con las personas y apuntar a un mayor nivel de conciencia sobre eso y a un mayor nivel de capacidad de alguna manera para salir de la situación en la que se encuentra. Por otro lado, están los temas internos externos. ¿Qué hace? ¿Cómo aprende? ¿Cómo está la persona? ¿Cuáles son los comportamientos a los cuales está muy apegada la persona? Entonces, ¿cómo nosotros podemos volver consciente a las personas sobre estos aspectos externos individuales? Y por el otro lado están los grupales, la parte cultural. Todos nosotros formamos parte como de un mecanismo colectivo. A veces hacemos cosas inconscientemente porque el grupo lo hace. Entonces ahí nos conviene entender el problema, analizar y tratar de hacer si es algo que por supuesto actúa para que la persona esté en una situación de pobreza, ¿verdad? Y por el otro lado, una parte mucho más estructural, la sociedad está construida, el sistema en el que estamos envueltos está de alguna manera determinada, nosotros tenemos reglas, leyes, un montón de cosas a las cuales respondemos como sociedad, ¿verdad? Y que muchas veces estas de alguna manera provocan o actúan en desventaja de ciertas partes de la población. Por eso conviene que cada uno de nosotros podamos entender cómo actúan las determinadas situaciones para que una persona se encuentre en eso. Luego tenemos otro marco teórico sumamente interesante que es la autoeficacia, que básicamente apunta o dice de que una persona tiene autoeficacia cuando cree en uno mismo, cuando cree y siente que tiene la capacidad de poder alcanzar algo. Y esta autoeficacia se puede de alguna manera ir desarrollando con las personas y tiene mucho que ver con el tema de psicología, porque yo al implementar y al desarrollar ciertas cosas, yo movilizo de alguna manera esa actitud de positiva hacia la búsqueda de un mejor o mayor bienestar. Y acá la teoría tiene estos elementos principalmente que trabaja y que para nosotros son sumamente prácticos trabajarlos en el campo, que es recordar experiencias pasadas de éxitos, cómo nosotros podemos apelar a esas fortalezas, a esas cosas que las personas ya lograron, porque muchas veces nos olvidamos de las cosas que ya logramos y nos encontramos en algún momento desesperanzados, sin poder avanzar, pero ya logramos tanto, entonces conviene traer eso en el momento para que nos empuje nuevamente. Experiencias de personas similares a mí. Si una persona con similares características a mí pudo conseguirlo, por supuesto que yo también voy a poder conseguirlo. Eso me motiva, eso me empuja a mí, moviliza de alguna manera mi aspiración. La influencia verbal sobre mi capacidad, el training, el entrenamiento, la capacitación que le podemos ofrecer y dar a las personas para que vayan obviamente trabajando en un proceso de salida de pobreza, que es el tema que estamos conversando, ¿verdad? Y percibir las sensaciones y las emociones. Entonces, todos estos elementos nosotros trabajamos y hay una herramienta que nosotros trabajamos muchísimo dentro del semáforo,
que se llama influencia positiva, y esta teoría básicamente apela a 4 fuentes, perdón, a 6 fuentes de motivación. Por un lado, em, la fuente de motivación personal, por otro lado, la fuente de habilidad personal. Y estas dos columnas de motivación y habilidad responden a dos preguntas. Por un lado, que tiene que ver mucho más con la motivación, que es si vale la pena. Yo tengo que creer que algo vale la pena, algo me tiene que motivar para que yo lo quiera hacer. Si yo respondo de manera afirmativa a esa pregunta, por supuesto que ya estoy motivada. Y algo interno en mí me va a empujar a trabajar sobre lo que me propongo lograr, básicamente, ¿verdad? Y la habilidad que tiene que ver con que yo pueda hacerlo. Después viene lo grupal y lo estructural, nuevamente em, desde las dos perspectivas. Siempre menciono este ejemplo, ¿verdad? Nosotros en Fundación Paraguaya trabajamos muchísimo con mujeres, y las mujeres em, pueden decirme, mira Nancy, yo quiero quiero abrir un negocio, pero no sé qué, o quiero vender algo, pero no sé qué. Está tan motivada, pero ¿qué le falta? Le falta la habilidad. Tenemos que armar un plan de negocios, decidir, ver qué sabe hacer, eh, dónde está su habilidad, dónde está su preferencia. Quiere decir que ese es el campo en el que nos va a tocar trabajar con esa persona. O puede ser que la persona tenga habilidad, pero no motivación. O sea, yo sé hacer, yo siempre fui vendedora, a mí me sale súper bien vender. Entonces, ¿por qué no está vendiendo? ¿Cómo nosotros podemos provocar esa motivación con las personas o dentro de las personas para que finalmente puedan tomar ciertas decisiones? Y estas son muchas de las cuestiones que en el campo nosotros necesitamos trabajar. Entonces, partiendo un poco de la teoría de influencia positiva y de las fuentes que de alguna manera nosotros nos permiten empujar ciertos cambios con las personas, lo primero que hacemos es encontrar algo que para la persona sea importante. En este caso, nosotros obviamente con el semáforo y con los indicadores siempre apuntamos a que estos indicadores se vuelvan aspiracionales para las personas. O sea, que si su baño está en un nivel rojo, que la persona pueda aspirar al nivel verde, al nivel amarillo, a nivel verde, que la persona pueda aspirar a avanzar. Entonces, si yo me propongo, por ejemplo, ahorrar, ¿cómo yo logro ahorrar? ¿Qué es lo que yo necesito de alguna manera trabajar? Lo primero que hay que hacer es tener claro dónde yo quiero llegar. En este caso, con el semáforo, obviamente yo tengo todos los indicadores en verde que son súper entendibles, comprensibles, súper sencillo para las personas y de alguna manera súper alcanzables, porque hablamos mucho de que el semáforo se adapta dentro de los contextos y por lo tanto los niveles verdes alguien ya alcanzó en ese contexto de pobreza el nivel verde en cada uno de los indicadores de pobreza. Pero volviendo acá al ejemplo que yo tengo en la pantalla, yo quiero ahorrar y necesito proponerme algo en concreto para que mi esfuerzo de alguna manera vaya direccionado a esa aspiración que yo tengo. Yo aspiro a ahorrar $20 al mes para ir a la playa, no sé, en diciembre. Algo súper concreto, ¿verdad? Súper alcanzable porque $20 es lo que probablemente me sobra al mes. Entonces, para lograr esto, obviamente hay una caja negra ahí en el medio, que es lo que debería de pasar, porque no es fácil ahorrar, ¿verdad? A veces tenemos dinero, pero se va fácilmente. Entonces, tenemos varios elementos con los que nosotros trabajamos en el campo con el semáforo, y voy a tratar de mencionar rápidamente algunas. Por ejemplo, tenemos las desviaciones positivas, algo que ya mencionaba hace rato, utilizar ejemplos de otras personas similares, con similares condiciones a las mías, para provocar esa motivación. Mira, esta señora
con similares características, con similar negocio, con similar ingreso, pudo lograr, entonces yo también voy a poder lograr. Comportamientos vitales. Es súper importante reconocer los comportamientos vitales a las que necesitamos de alguna manera apegarnos para poder lograr ese objetivo que me propuse. No sé, apuntar siempre mis gastos, si es que quiero ahorrar, o mis ingresos, controlar si va bien mi presupuesto en el mes, los comportamientos vitales, reconocer y estar atentos a esos. Después están los momentos cruciales, que son aquellos momentos de alguna manera, a ver, voy a decirlo, momentos como que de debilidad de uno. En mi caso, por ejemplo, yo decido no sacar dinero cuando cobro. Nosotros tenemos la tarjeta para sacar dinero de la máquina, pero yo decido no sacar, porque sé que si saco mucho, voy a gastar todo en cosas innecesarias. Entonces, prefiero no tener. Yo ya conozco mis momentos cruciales. Si me voy a una tienda con dinero en efectivo, es mucho más fácil que yo pueda gastar sin ser consciente de muchas cosas que después van a ser problemas para mí, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que nosotros trabajemos con las personas en eso, en reconocer esos momentos cruciales y saber manejar esos momentos cruciales que las personas, que todos básicamente tenemos, ¿verdad? Después están las conversaciones cruciales que también necesitamos aprender a tener con las personas. El decir el no, el decir el sí, el de poder conversar con las personas sin tener en cuenta toda la historia que existen en nuestra cabeza. Porque las historias de alguna manera, y yo como en el rol de mentora que trabaja con las personas para, básicamente para empujarlas hacia una salida de pobreza, yo necesito estar desconectada de mis historias sobre lo que, sobre la otra, sobre lo que yo pueda pensar a partir de mis historias sobre la otra persona. Eso me va a permitir a mí escuchar mejor, entender mejor y sobre todo observar mejor toda la capacidad que la otra persona puede desarrollar. Porque si yo ah, empiezo a reflexionar con la persona a partir de mis historias, puedo empezar a pensar, no, pero esta persona no sabe leer, pero esta persona no ahorra luego. Las propuestas que yo voy a hacerle a esa persona en un plan de salida de pobreza ya van a estar sesgadas por la historia que yo tengo. Y de la misma manera, trabajar esto también con las personas, cómo ellas pueden actuar manejando sus historias, porque es imposible sacarlas. Todos tenemos de alguna manera historias en nuestras cabezas y que de alguna manera nos hacen actuar de una u otra forma. Em, y finalmente, lo que nosotros buscamos provocar que las personas, obviamente, eh, sean mucho más conscientes de su situación por un lado, pero también mucho más conscientes de las cosas que de alguna manera les rodea, del contexto que les rodea y que cuando estén en un problema realmente puedan considerar todas las opciones posibles para superar la situación en la que se encuentra. Por ejemplo, en este caso, el tema de, no sé, un puesto de salud, una asistencia a salud. Estoy yo, eh, en el caso de, no sé, de las mujeres de la Fundación Paraguaya, está su comité, ella debería de considerarla a su comité, qué pueden hacer con el grupo, qué puede hacer con la asesora de crédito, qué puede hacer para solicitar, qué puede hacer con la hija del vecino, qué puede hacer con las conexiones que él tiene, y no tener personas en situación de pobreza aisladas, porque eso sí probablemente sea muy difícil de resolver. Así que, bueno, por aquí, no sé si me pasé de tiempo, Dagmar, pero bueno, dejo abierta por si hay alguna pregunta, duda sobre mi presentación. Muchísimas gracias.
Gracias por sus palabras, licenciada Ramos, que nos permiten conocer sus experiencias a partir de la aplicación del semáforo de eliminación de la pobreza en Paraguay y otros países. Presentamos las excusas de la profesora Emma de la Guardia, directora de la Escuela de Psicología de la USMA, quien se encuentra trabajando con todo el equipo de la Escuela de Psicología de la USMA en el programa de reacreditación de la carrera. Queremos en este momento ceder el uso de la palabra a nuestra profesora de la USMA, licenciada Ana Matilde Vieverach, profesora de Psicología Social, para que comparta con nosotros su visión de la conexión entre psicología y pobreza. Bienvenida, profesora Vieverach. Muy buenas tardes. Lo que me venía pensando y detallando que estaban hablando nuestras expositoras, es muy claro y muy complejo decir que entonces que la psicología y la pobreza es un tema muy complejo y multidimensional. Entonces, sí, como nos han dicho y reiterar lo que ha dicho, sí, la pobreza tiene efectos muy significativos en nuestra salud mental y en el bienestar psicológico de las personas. Entonces, ¿cuál sería el papel entonces del psicólogo que debería en este instante? Debería tener una comprensión, un abordaje en la pobreza. Voy a compartir, tengo que compartir pantalla completa para poder que se... bueno, todavía no se ve completa, me dicen porque... No, profesora, se ve como la pestaña pequeña. No sé si la Ajá. podría agrandar. Ya sé, ahora sí. Ahora sí, muchas gracias. Ok, gracias. Entonces, por eso tendríamos que decir que, y retomando rápidamente lo que han dicho, la pobreza es más allá de lo que es la falta de recursos económicos y cómo entonces nosotros podemos, la psicología, entender y trabajar en este aspecto y cómo podríamos intervenir en la población más vulnerable. Y por eso tendremos que entender que existen los tipos de pobreza absoluta, relativa y subjetiva, y por eso tenemos que ver la absoluta es la incapacidad de satisfacer tus necesidades básicas, la relativa es participar plenamente en la sociedad, pero debido a la falta de recursos económicos o social. Y la subjetiva es una experiencia subjetiva de pobreza y marginación social. Entonces, como lo habían dicho nuestras compañeras anteriormente, tenemos que entonces, ¿cómo afecta en la salud mental? Ya habían dicho como un estrés crónico, una falta de oportunidades, problemas sociales. En el estrés crónico es que el que vive en condiciones de pobreza está en una preocupación constante por la necesidad, por satisfacer sus necesidades básicas, las faltas de oportunidades, sea económicas, educativas, sociales, te va a limitar tus habilidades y tu capacidad como persona. Y la social es los problemas sociales como violencia, injusticia, todo es lo que nos va a traer como una especie de lo que nos han dicho las expositoras anteriormente dentro de ese proceso. Y aquí sería entonces el rol de la psicología en la atención de la población vulnerable. Aquí podemos ver que nosotros podemos ayudar muy grandemente a través de este enfoque y podemos hacerlo de diferentes aristas, diferentes posturas y atacar. Entonces, una de las importantes es trabajar terapia individual, una de las más importantes, que es lo que entra en este proceso, que es el semáforo, que es la psicología comunitaria y la psicología social, que participa para poder ayudar dentro de este proceso. Y puede promover, como lo dijo la expositora anteriormente, la autoestima, el empoderamiento y la resiliencia. Entre la terapia individual podemos centrarnos en ayudar a la persona a abordar sus problemas específicos y mejorar su salud mental, que era lo que había comentado la expositora de qué es lo que yo tengo, por dónde puedo atacar, qué es lo que yo mejor sé, qué puedo ejecutar, dónde me puedo dar. Y a nivel comunitario es ver, enfocarse en la comunidad, ver las necesidades, los recursos, promover los cambios sociales, la resiliencia, o sea, qué a nivel comunidad, qué todo puede hacer la comunidad, cómo se pueden colaborar entre ellos. Y al social, abordar el impacto cultural y las relaciones entre la salud mental, o sea, cómo podemos nosotros ir más allá y ayudarlos dentro de este proceso y que de alguna manera no percuta en mi autoestima, no percuta dentro de mí un proceso que pueda ocasionarme un estrés. El reto de la intervención de la psicología en el contexto de la pobreza, tenemos varias barreras. Tenemos las barreras culturales, las barreras económicas y las barreras sociales. Este es un reto que generalmente es lo que nos permite
que hace el estereotipo, la estigmatización, la falta de atención, porque generalmente nos vamos categorizando. Por ejemplo, aquí hay las diferencias culturales pueden hacer que responda de manera diferente a la intervención psicológica, porque también debemos entender la población que tenemos, ¿no? Entonces, no puedo venir que de alguna manera esta persona piense como yo quiero que piense, sino que tengo que entender su cultura. A nivel económico, el acceso de servicio de atención a la salud mental. Sabemos que a nivel particular, el costo a veces de una atención psicológica es muy elevado y carecen de alguna manera, entonces nosotros tenemos que ver cómo poder ayudar en ese proceso. Y la barrera social, que es la estigmatización y el miedo al ostracismo social, y puede dificultar a las personas que busquen ayuda a problemas de salud mental. A nivel comunitario existen herramientas para abordar la pobreza. Tenemos cuál es una de las, el compromiso comunitario, la participación activa y el desarrollo de recursos sociales. Que estas herramientas son muy poderosas contra la lucha de la pobreza y nos permite trabajar y hacer un lugar más sostenible y efectivo. Por ejemplo, involucrar a la comunidad para solucionar los problemas también a nivel de salud mental. En una participación, el empoderamiento, participar activamente, promover la resiliencia. Y lo otro es identificar el uso de habilidades que anteriormente nuestras expositoras lo había dicho muy bien, que tenemos que ver cómo, a dónde mejor encaja, en qué tengo mis habilidades, qué puedo desarrollar, por dónde, porque a veces nosotros tenemos ideas fantasiosas. Si él lo pudo hacer, yo lo puedo hacer, y ¿por qué lo hizo? No, también puedes hacer otras cosas y explorar tus habilidades mucho más. Entonces, porque como a este le fue bien, entonces a mí también me debe ir bien en esa. No somos las mismas habilidades y tenemos que ir desarrollando nuestras habilidades en relación. Y podemos decir entonces que, en conclusión, como recomendación, que la pobreza tiene una consecuencia profunda en la salud mental y en el bienestar de las personas. Y esta va a ser una gran aportación de abordar los retos que supone intervenir en la pobreza. Entonces tenemos que tener la conexión y la solidaridad. La psicología puede ayudar a entender esta conexión, a tener empatía y fortalecer nuestra comunidad y luchar contra la pobreza. Tenemos que tener la resiliencia y la esperanza, que la psicología puede ser una herramienta que fortalece esta resiliencia y le da esperanza a la población para poder ayudarlos dentro de su proceso. Y como le habíamos dicho, la participación activa. Debemos ser muy activos en este aspecto para poder ayudar y comprender que puedan resolver dentro de ese proceso. Y gracias. Iba a poner, como decía la expositora, un video de Mafalda que una especie de, es bien cortito, que es parte de lo que es los prejuicios, que es parte de que nosotros tenemos a veces. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí se puede ver. ¿Y se escucha? No, no se escucha. Ay, qué lástima. Pero bueno, O creo que sí. ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Me parte el alma ver gente pobre. ¿A ti no? Yo no tengo nada en contra de los pobres. De veras. Todo lo contrario. Creo que necesitan ayuda y comprensión. Y es más, estoy convencida de que la gran mayoría de la gente que es pobre no lo hace por maldad. ¿Cómo por maldad, Susanita? Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Para qué tanto? Bastaría con esconderlo. Y aquí vemos entonces uno de los grandes que nosotros le decimos los estereotipos y que va afectando por los criterios a nivel de la pobreza. Gracias. Gracias por su intervención, profesora Viveros. Ok, listo. Gracias. ¿Ahora? Ok. Ajá.
Gracias por tu intervención, profesora Viverach. Sus palabras nos orientan sobre los factores que deben tomarse en cuenta. Nuestro próximo panelista es el padre Eusebio Muñoz, sociólogo y asesor del movimiento familiar cristiano, quien conoce muy bien el semáforo de bienestar familiar, ya que tuvo la experiencia de aplicarlo a familias en su parroquia, la Ascensión del Señor en las Mañanitas. Gracias, padre Eusebio, por acompañarnos. Voy a pedir permiso y voy a bajar allá abajo porque el primer concepto de pobreza, que es una muleta, que es una silla de ruedas, o es una cama, él está aquí. Porque Dios nos dio a todos capacidades, cualidades y carisma y talento. Y el primer concepto hay que eliminarlo aquí. Ahora se habla de la pobreza multidimensional, porque han usado varios ítems y te dicen que esta persona es pobre porque no tiene acceso a la salud, o porque no tiene acceso al agua, o porque no tiene una carretera, es pobre nuevamente, porque también hay que ver el enfoque de la pobreza, de los grandes problemas estructurales de nuestros países latinoamericanos, que la generan. Y no es lo mismo educarse en una universidad privada o un colegio privado que educarse en una escuela pública. Aunque hay muy buenos educadores, las condiciones no son las mismas. ¿Ya? Entonces, partiendo de ahí, el primer trabajo que se hizo con el semáforo fue la aplicación y generar que las personas hicieran un análisis, pues siempre estamos haciendo análisis hacia afuera, siempre estamos viendo al otro y no nos vemos nosotros. Y cuando empezamos con la aplicación, me acuerdo que uno llenó el semáforo y todo lo puso en verde. Yo digo, wow, esto no tiene problema. Después el mismo yo revisa de nuevo, me dice que, yo no tengo vivienda. Lo que yo puse en mi vivienda es la vivienda de mi mamá, pero yo tengo una familia, yo tengo que aspirar a mi vivienda. Pero él mismo cayó en cuenta, ya yo lo sabía, la realidad de la persona, pero él mismo al revisar se dio cuenta de que él había puesto en verde algo que no era en verde, que estaba en rojo para él. Y de ahí trazó una estrategia de salir de una deuda para poder financiar su vivienda. ¿Ya? Este semáforo nos dio esta herramienta y le permitió a ellos analizar su contexto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy fuerte? ¿Dónde estoy débil? ¿Qué tipo de ayudas necesitamos? Ahí pasa de la ayuda social. Hay algo que nosotros descubrimos acá en la parroquia y le quisimos poner el espíritu. Entonces hay un programa de un padre jesuita que se llama Jesús en los Pobres, que también combinado con el semáforo nos da la herramienta para trabajar con la persona y también que la persona se vaya descubriendo ellos y cuáles son sus capacidades. Pero a veces cuando llegamos a hacer un trabajo de universidad con la gente, ya vamos con nuestro plan prefabricado y no nos damos la oportunidad de conocer realmente a la población que queremos trabajar, pues ya tenemos unos objetivos trazados, porque ya nos lo aprobaron acá, y lo queremos cumplir, nos tenemos que dar la oportunidad de interaccionar con las personas, conocer para luego poder motivar, poder llevar a las personas que descubran cuál es su talento, su don, que lo puede llevar a salir de la situación de desventaja donde está. ¿Ah? Yo en 1999 en esa locura me lancé, yo no era laicos, me lancé a la campaña electoral porque pertenecía a un colectivo y aspiré y siempre ganaba la elección internamente, pero cuando alguien propuso que yo fuera candidato a legislador, la junta directiva del partido dijo que no. Y uno me dijo, no, porque tú eres negro. Y ahí me encasquillé. Yo era bueno para inscribirle, para votaciones, para organizarle, pero yo no era bueno para representar. Entonces yo sí pertenezco a un colectivo y yo quiero participar, ¿ya? Y cuando empecé a hacer todos los pasos me di cuenta de algo.
Del circuito donde yo pertenecía a la junta directiva del partido. Todos tenían más dinero que yo y yo no tenía nada. Pero yo descubrí algo. La mayoría de convencionales que estaban en ese circuito lo había puesto yo. Ya, puede ser que yo era pobre económicamente, pero yo tenía una riqueza en la habilidad de trabajar. Ahí estaba mi riqueza y fui candidato. Pero como no tenía recursos, me fui y me caminé todo allá abajo, Parque Lefebvre, Bandía, casa por casa y apartamento por apartamento. Parque Lefebvre me metí a la zona de Carraquilla, y no me metí más para allá. Y ahí descubrí realmente cómo vivía la gente. Y descubrí que había gente que no tenía ni para el pan del día, o estaban muy enfermos y no tenían para cómo satisfacer su salud. Y aunque hay instituciones del gobierno que debe estar brindando la subsidiariedad, en su caso apoyando a esas familias que no tienen los recursos o que con su esfuerzo no alcanzan, no estaban. Por eso estoy aquí, trabajando con ustedes en este tema. Cuando llega el semáforo, me da una oportunidad de trabajar con la gente, e incluso involucrarme con ellos, y le dicté un curso de repostería en el 2020. Había una muchacha que tenía 18 años y estaba encinta. Mientras que iba creciendo la barriga, el muchacho se desapareció. Pero ella no regresó a su casa. Con lo que yo le enseñé, ella empezó a vender galletas de jengibre, empezó a vender dulce, y yo le decía siempre la imagen de tu producto. El producto puede ser bueno, pero ¿cómo lo presenta? Ella le hizo una presentación, alguien la asesoró, hizo sus etiquetas, y la muchacha quedó viviendo donde vivía, ella pagaba, y la mamá no vente para la casa. No. Ella regresó a la casa cuando fue a tener el bebé, tuvo unos meses allá y regresó. Y con lo que ella aprendió del curso de repostería, ella todavía se sostiene. ¿Ya? Ella aprovechó, porque hay gente que tú le vas a dar capacitación, pero a veces si tú no estudias qué capacitación necesita o la realidad que vive la persona, tú puedes dar muchos cursos de capacitación como lo da el gobierno, pero la gente no sale a la pobreza, porque la capacitación que le está dando no se la das para el medio y las necesidades reales que tiene ese medio. ¿Ya? La otra me dice, perdimos el trabajo, padre, y yo me puse a llorar, pues mi esposo quedó sin trabajo, yo quedé sin trabajo, y mi esposo me dice, no, 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 aquí usted no va a llorar. Usted siempre ha sido la fuerte aquí en la casa y usted no va a llorar. El padre le enseñó a hacer dulce, usted va a hacer dulce. La niña va por redes sociales a promover el dulce y yo hago el delivery. Y dice la señora, padre, vivimos 6 meses como si tuviéramos todo en el trabajo, hacíamos nuestro supermercado, pagábamos todo hasta que volvimos a conseguir trabajo. Y yo, déjate de ese dulce. No, padre, este es mi ahorro para los proyectos futuros. ¿Ya? Tenía un ideal, tenía una misión, una meta. Entonces, ¿en qué me ayudó el semáforo? Y poniéndole la parte espiritual. En la parte espiritual, todos no tenemos acceso a un psicólogo. No. Y la tarifa que cobran los psicólogos. Pero la parte espiritual te lleva a descubrir la resiliencia que tenemos nosotros. Hay unos casos que sí necesitan y a través de la UMA lo canalicé, ¿no? Pero ¿qué le quiero decir? La oportunidad que me da el semáforo es que la propia persona vea su realidad, dónde está en los diferentes ítems, y que ellos mismos nazcan de ello esa necesidad de querer cambiar, de querer superar su realidad, y poniéndole componente espiritual, tú lo ayudas a que ellos tengan esa resiliencia de enfrentar la vida. Pero eso sí le digo, mis pobres de mañanita, ellos viven bien. Ya, tú vas a su casa, tienen todo lo que debe tener una casa, viven bien. Hay un sector de pobres que ya quedan en pobreza extrema, que son los que están haciendo las invasiones, que han venido del interior buscando el sueño americano, el sueño panameño de resolver las cosas, y han quedado atrapados por falta de educación, a veces por falta de oportunidades, porque tú vas a buscar un empleo y todo el mundo te pide una experiencia. Si no me dan la oportunidad, ¿cómo tengo la experiencia?
Pero a esas personas le hemos ofrecido con la plataforma de Carlos Link los cursos virtuales que hacen por su computadora y ellos mismos imprimen su y se han capacitado. Y algunos lo estamos llevando ahora a que busquen optar por educarse formalmente y que aspiren incluso a que estudien en la universidad. Yo creo que la educación es la llave. La oportunidad del semáforo es un instrumento, una herramienta buena, pero me faltaba ponerle la espiritualidad. Y con eso de los pobres, de Néstor Jaén, le estamos poniendo la espiritualidad y estamos caminando. Lo que sí le digo a ustedes como estudiantes, porque he tenido muchos estudiantes haciendo prácticas allá y en San Miguelito, cuando estuve en San Miguelito, no lleguen prejuiciados o no lleguen con la varita mágica. Lo primero que tenemos que hacer es oído, escuchar, ver, y en el ver te vas a dar cuenta cuáles son las fortalezas, cuáles son las cualidades, y no se la diga. Hazle sugerencia para que cada uno descubra cuál es su fuerte y anímalo, eso sí, a que eche adelante. La gente quiere echar adelante, pero a veces no tiene la oportunidad, no tiene la herramienta. Entonces, el semáforo es una herramienta que le permite a ellos hacer una autoevaluación y nosotros, como parroquia, como universidad, como ustedes, tenemos que ponerle, hacerle, trazarle un diseño de camino, pero que ellos hagan su propio camino. Nosotros no podemos decidir por nadie. Nosotros lo que podemos hacer es motivar. Nosotros podemos dar herramientas para que la persona construya su propio presente y su propio futuro. En el camino tenemos que ser solidarios con algunos, pero ser solidario es que tú en este momento descubras también tu capacidad y que el día de mañana tú dependas de ti, no de la bolsa de comida de la iglesia o de que una organización te dé una asistencia. Puede ser subsidiariamente por un momento, pero ya después de ese momento tú tienes que ser capaz de levantarte y caminar juntos. ¿Ya? Para mí esa es la experiencia válida y la primera experiencia que trabajo es quitar este tema de la pobreza. Te llegan con un iPhone último modelo, padre, porque yo soy pobre, yo no puedo pagar la inscripción de la primera comunión. Bueno, y te llegan con prenda de oro. Yo voy a espérate, yo no uso iPhone. ¿Cómo tú me estás diciendo que eres pobre y tú me estás diciendo? Entonces llevan los niños y los niños van aprendiendo y escuchando eso. Eso se va a ser la muleta, no, no. Esa muleta hay que quitarla. ¿Ya? Y hay que darle un baño de realidad con respeto, con dignidad. Y yo en San Miguelito allá empecé a hacer un trabajo. Cuando llegué, se le daban funerales, 3 funerales por día, de lunes a sábado. Y un día me dice la administradora, oye, no está yendo bien con con los muertitos. Yo, que espérate. Me fui, revisé la estadística. Mi población de funeral era de 85% muchachos de 24 años. No llegaban los 24 años, no pasaban. Y el otro porcentaje, cuando se moría una persona adulta por una enfermedad o algo, o por vejez, era una rareza. Entonces yo dije, no, aquí la estrategia hizo un estudio cuando vi todos los grupos, Mariana, Pastoral Social, Pastoral de la Salud, estaban ayudando a la misma gente cuando hice el estudio. Descubrí que hay gente que son invisibles a la iglesia, a las instituciones sociales del gobierno, y ellos no piden nada, ellos están ahí. Ya descubrí esa gente que es invisible. Hay otros que sí piden en todo lado. Entonces, lo que hice es reorganizar para dar la ayuda para que los mismos grupos no tuvieran atendido a la misma población. Y empezamos a abrir capacitación de todo tipo. Y cada uno iba aportando a su vida los elementos que nosotros le podíamos dar. Y el otro elemento que trabajamos fue el elemento familia. En 10 años hubo cambio de actitud, cambio de forma de vivir de la gente y lo hicimos un estudio que una familia, no era solidaria con ellos mismos, pero gastaban en chinga, lotería, bingo y eso, $450 en tarjeta de celular, en lo que se tomaban y que no tenían una calidad de vida o no vivían bien. Y entonces ponerlo frente al espejo con estadísticas. Ellos a veces cuando se lo decían en la misa, se echaban a reír. Digo, ustedes son solidarios con los que le están acabando la salud, porque están
destruyendo su salud y después andan por ahí peleándole al seguro medicina y no va a ver si estamos de exterior. Se lo decía en forma así y lo trabajaba en grupo y ellos fueron cayendo en cuenta. Hubo familia que fue mejorando su condición de vida. Ya, en 10 años pude ver que fueron desarrollándose, cambiaron su forma de alimentarse, porque estaban invirtiendo la plata, cada uno individual. Yo gano mi plata, yo la invierto, pero yo pertenezco a una familia, yo tengo que ser solidario en mi familia. ¿Ya? Decía una de pastores de la salud, fulana no tiene medicina para la presión, padre, tenemos que comprársela. Espérate, espérate, ella tiene familia. Sí, ellos trabajan, pero no alcanza, vengan acá. Yo esta vuelta le voy a poner una parte, pero usted también tiene que poner para la medicina de la abuela. Si la abuela lo levantó, tú usted. Entonces fui haciendo eso y en 10 años vi un proceso de cambio concreto de mentalidad de jóvenes. Todos los jóvenes de esa generación salieron casados para su casa. Incluso salieron de San Miguelito y un día que di eso, una profesora aquí se canalizó y que San Miguelito se vive mal, no, aspiraron a cosas mejores. Y no es que San Miguelito se viva mal, ¿no? Vivían en una casita ahí toda, pero ahora que se hicieron profesionales, se casaron, tenían un ingreso y fueron a vivir a otros lugares y las aspiraciones son buenas. Pero hay que crear la utopía. Hay que crear la utopía para que ellos y decirle, tú eres capaz, tú lo puedes lograr. Y ahí, junto con la herramienta de semáforo y la experiencia que tuve en San Miguelito, ahí vamos trabajando. Entonces, le doy esta experiencia más de vivencial de vida y de lo que descubrí cuando estuve en la campaña. Descubrí lo que sí es pobreza. Lo que es pobreza. No tener ni siquiera el peso para ir al centro de salud ni para el pan de cada día. Y esos son de los pobres que están invisibles, que no aparecen en la estadística, ni que están en la junta, ni que van a la iglesia. ¿Ya? Y ahí fue que terminé de definir mi vocación como sacerdote para implementar esa ayuda. Y a veces la gente, tú le dices, tú tienes tal capacidad. Padre, usted no está viendo eso. Yo. Y tú tienes este talento. Pero a veces hay que reforzarlo la autoestima. Y hay que quitar el concepto pobreza de aquí. Pues lo usamos hasta de moda. Y es un cliché hasta de lo político para generar más pobreza, no resolver las situaciones reales. Te doy $20, pero no te resuelvo la situación de salud, de calle, de vivienda, no te resuelvo lo que es importante. Entonces te tengo pobre para después decirte a ti, oye, tú eres pobre, yo te voy a sacar la pobreza, dame tu voto. Y para terminar, en una de esas ocasiones de la campaña de promoción arquidiocesana, la comunidad de Torriocarte aportó 30.500 con mucho esfuerzo en la campaña para solidarizarse con la iglesia y llegó un diputado, me tocó la puerta. Yo veo la estadística esta, 30.500, si esta gente son pobres, pobres porque tú lo has hecho creer que son pobres para tenerlo esclavizado, pero ellos no son pobres, ellos son hijos de Dios y Dios le da riqueza a su hijo en sus dones, su carisma. Entonces, pero él se escandalizó. Él decía, esta población mía es pobre. Eso es lo que tú crees y lo que le ha hecho creer a ellos. Ellos no son pobres, ellos son hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, tienen como herencia todo lo que sueñen. Pero hay que esforzarse, hay que estudiar, hay que prepararse y hay que luchar para alcanzar un mejor nivel de vida. ¿Ya? Y ellos lo aspiran, pero hay que darle orientación, hay que darle herramientas y hay que darle un poquito de acompañamiento, como el bebé cuando está aprendiendo a caminar, pero después hay que soltarlo. ¿Ya? Y mi experiencia con el semáforo, buenísima. Lo único que le puse es la espiritualidad de Jesús en los pobres. Gracias. Gracias, Padre Eusebio. Su conocimiento y experiencia nos presentan nuevos retos. Fratelli Tutti nos ha dicho el Papa Francisco. Somos todos hermanos y a los católicos nos duele la pobreza y la indigencia. Con este ciclo de conferencias, Objetivo de Desarrollo número 1, Fin de la Pobreza, esperamos motivar a toda la comunidad universitaria a querer conocer las causas de la pobreza y a trabajar en el desarrollo de oportunidades
para ofrecer a un amplio segmento de la población oportunidades para salir adelante con sus propias capacidades y habilidades, y a poder diseñar, igual que el semáforo, metodologías y herramientas que acompañen a las familias a desarrollar su potencial personal, familiar y comunitario. Damos por terminada esta conferencia Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, Fin de la Pobreza, Conexión entre Psicología y Pobreza, agradeciendo a todos los que han sido parte, ya sea como expositores o como participantes, y a todos los que nos han seguido a distancia. Les invitamos a participar de la próxima conferencia el martes 23 de julio, reservar la fecha, cuando hablaremos sobre la mentoría como intervención contra la pobreza. Y seguiremos conociendo experiencias e investigaciones sobre cómo construir el bienestar social. Nuestra meta es inspirar a nuestros estudiantes universitarios a construir soluciones, empresas sociales, franquicias sociales que generen inclusión y oportunidades para la mayoría de la población. Que los estudiantes seamos agentes de cambio que construyan el bien común para un Panamá inclusivo. Muchas gracias por su participación y feliz día.